Si tiene su Biblia con usted, le voy a pedir de favor si puede abrir la carta a los Romanos en el capítulo 1, por favor, en el versículo 16. Vamos a iniciar con una lectura. Si ya lo tiene, si no tiene usted su Biblia, pues ahí lo tenemos en la pantalla para que nos siga. Porque no me avergüenzo del Evangelio, pues es el poder de Dios para la salvación de todo el que cree, del judío primeramente y también del griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Este es el título de la conferencia de esta noche, el justo por la fe vivirá, obtenido justamente de este versículo 17 de la carta a los Romanos. Antes de entrar a desarrollar el tema a profundidad, quiero destacar de estos dos versículos ciertas palabras que son clave para el mejor desarrollo del tema y, por supuesto, para el mejor entendimiento del mismo. Y quisiera que tuvieran a lo largo de toda la conferencia en mente estas palabras, porque las voy a estar retomando y las voy a estar mencionando a lo largo de todo este tiempo. Estas palabras son Evangelio, poder de Dios, salvación, creer o fe. Ambas palabras se encuentran en estos dos versículos, creer o fe, y justicia de Dios. En primer lugar, la palabra evangelio, para quienes no están muy familiarizados, si hubiera alguien que está conectado vía internet y que es la primera vez que está escuchando una conferencia cristiana, se está conectando a alguna iglesia cristiana. Bueno, evangelio significa nuevas noticias. No solamente buenas noticias nuevas, sino buenas nuevas. O sea, son muy buenas noticias. Ahorita vamos a ver de qué se trata esas buenas noticias. Además, evangelio al mismo tiempo es poder de Dios, dice ahí, dice este versículo, porque justamente en esas buenas nuevas viene ese poder de Dios. ¿Poder de Dios para qué? Para salvación. Todos necesitamos salvación. Y es justamente en el Evangelio en donde la encontramos. De tal manera que todos, absolutamente todos, en algún momento nos toparemos con el Señor, sea para rendir cuentas de nuestra vida, sea para ser recibidos en gloria porque lo conocimos y lo aceptamos. Entonces esa salvación todos la necesitamos. La misma Biblia nos dice que por cuanto todos pecamos, todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Entonces no hay un solo justo. Salvación. Atrás de esta salvación hay algo que se llama fe. Fe que al mismo tiempo es la que tiene el poder, ese poder de Dios, esa fe que ha sido depositada en nosotros, y justicia de Dios. La justicia de Dios está totalmente relacionada con nuestra salvación, dado que todos somos culpables de pecado. Entonces todos estábamos condenados al infierno. Esa sería justo, es porque hay que pagar por nuestros pecados, pero justamente la justicia de Dios es la que nos libra, nos limpia, y entonces evita que nosotros podamos pagar eso porque alguien ya pagó por nosotros. Entonces estas palabras evangelio, poder de Dios, salvación, fe y justicia de Dios los encontramos en estos dos versículos, dos pequeños versículos que están llenos de mucha verdad, de mucho poder, de mucha sabiduría, y es algo que
todos los cristianos necesitamos. Bueno, no solamente los cristianos, en realidad todos los necesitamos en el mundo, pero obviamente los cristianos lo tenemos claro, tenemos conciencia, tenemos conocimiento de ellos y entonces vivimos en ellos. De hecho, por eso se llama la conferencia, el justo por la fe vivirá. Muy bien, hay dos preguntas que deberíamos plantearnos para entender completamente esta declaración del apóstol Pablo. El justo por la fe vivirá. Es una oración. Es una oración completa que tiene un sujeto y un predicado y tiene un verbo. Me acordé de mis clases de español cuando me detuve a analizarlo y a ver, bueno, es una oración completa que contiene justamente todo. El predicado, el sujeto, el verbo, el artículo, todo está ahí. El justo por la fe vivirá. El verbo ahí está. Entonces esta pregunta primera es, ¿quiénes son esos justos? ¿Quiénes son esos sujetos que están ahí mencionados en estos versículos por el apóstol Pablo? ¿Quiénes son los justos a los que se refiere? ¿Y cómo es esa vida de fe? Deberíamos de conocerla, pero creo que de repente se nos olvida cómo es esto y el mundo nos enreda, el mundo nos llena de afanes, el mundo nos llena incluso de problemas y se nos olvida vivir por fe. Se nos olvida qué es vivir por fe. Y es por eso que me he planteado estas dos preguntas para iniciar. ¿Quiénes son los justos a los que se refiere? ¿Cómo es esa vida de fe? ¿Cómo es esa vida por fe? Bueno, pues según el apóstol Pablo, estos justos son los siguientes. Vaya a Romanos capítulo 3, versículo 21. El mismo apóstol Pablo describe quiénes son esos justos. Aquellos que pueden vivir por fe, aquellos que tienen la capacidad de vivir justamente ahí, en la fe. Romanos 3, 21 dice: pero ahora, aparte de la ley, la justicia de Dios ha sido manifiesta, confirmada por la ley y los profetas. Esta justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo es para todos los que creen. Repito, esta justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo es para todos los que creen, porque no hay distinción en cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. Todos son justificados gratuitamente por su gracia. Hago énfasis en esto. Todos son justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre a través de la fe, como demostración de su justicia, porque en su tolerancia Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente, para demostrar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y sea el que justifica al que tiene fe en Jesús. Entonces, el justo, el que se refiere el apóstol Pablo, que es el que debe de vivir por fe, es el que cree en Jesús. Todos los que creemos en Jesús hemos sido justificados. Ahora, pues pareciera muy fácil y pareciera muy simple. El que cree, cualquiera podría decir yo creo. O sea, es fácil decir yo creo. Es más, si le preguntáramos a las personas que pasan por la calle que si creen en Jesús, la gran mayoría dirían que sí creen en Jesús. Pero es necesario profundizar en qué significa creer en Jesús. Creer en Jesús es también creer en sus palabras. Es creerle a sus palabras, creerle a sus doctrinas.
Y una manifestación de que creemos en sus palabras es viviendo sus palabras, es haciendo lo que dice que debemos de hacer. Entonces no es tan simple como decir yo creo, porque entonces pues todo mundo realmente fuera justificado. Y la verdad es que no. Los justos son los que reconocemos que Jesucristo es el único Hijo de Dios. Son los que reconocemos y los que creemos que Jesús murió en la cruz para pagar mi culpa. Entonces yo no era capaz de ser justo en mis propios actos, sino que yo tenía que pagar por eso, pero Él estuvo dispuesto a pagar en la cruz por mí. Y ese acto de misericordia hace que yo sea justo. Los justos son los que creemos que Jesús fue resucitado de entre los muertos y que creemos eso y que tenemos fe en eso. Los justos somos los que hemos sido perdonados, los que hemos sido liberados de la culpa, los que tenemos la esperanza que un día estaremos en su presencia. Esos somos los justos. No es porque mi justicia, no es porque yo sea muy bueno, no es porque yo haya hecho algo que haga que me lo merezca, porque pareciera que entonces podría hacer obras buenas para ganarme esa justicia, para ganarme estar en su presencia. Los justos somos los que estamos dispuestos a ir en contra de la corriente de este mundo. Ahí se empieza a poner difícil. Ya no es tan sencillo como decir creo en Jesús. Ahí es en donde empieza a entrar algo que necesitamos todos, que es poder de Dios. Porque en nuestras propias fuerzas somos incapaces. No hay algo que podamos hacer que tengamos la fuerza nosotros para ir en contra de lo que el mundo hace, dice, piensa. Ir en contra de la corriente de este mundo justamente es solo para justos. Para creer todo lo anterior que he dicho, solamente naciendo de nuevo. Imposible con todo lo que hemos acumulado en esta vida, en la manera natural, poder vivir todo esto. Por eso dice que tenemos que nacer de nuevo. Es necesario nacer de nuevo, porque en la naturaleza que tenemos no es posible. La naturaleza es caída, la del ser humano, y es de pecado. Y entonces hay que nacer de nuevo, le dijo Jesús a Nicodemo. Bueno, con esta fe, con todo esto que acabo de describirle, toda esta lista, con esta fe es con la que iniciamos nuestra nueva vida en Cristo. Un día creímos, un día escuchamos el Evangelio, un día todo esto se nos abrió los ojos y dijimos, bueno, ¿a dónde voy? ¿A dónde llevo mi vida? ¿Hacia dónde me estoy dirigiendo así como yo vivo? Creo que necesito a Jesús como mi Señor y como Salvador. Y entonces esa fe en todo esto, en creer en Jesús, vino a mí, vino a usted. Puede venir a usted que nos está escuchando y que quizá nunca ha escuchado esto. Puede llegar a usted si cree realmente. Si cree que Jesús puede salvarle de sus pecados. Y entonces sucederá algo maravilloso que pasa en todos los cristianos, que es nacer de nuevo. Viene esa fe que se deposita en nosotros y empezamos en la nueva vida en Cristo como justos. A esos son a los que se refiere el apóstol Pablo, a que son los justos que vivirán por fe. ¿En cuál fe? En toda esa lista que les describí hace un momento. La fe para salvación es el inicio de nuestra vida nueva en Cristo. Efesios capítulo 2. La carta que escribió el apóstol Pablo a los Efesios, en el capítulo 2, versículo 4, dice lo siguiente. La versión Nueva Biblia de las Américas dice: pero Dios, que es rico en misericordia,
por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida. Aquí empieza el apóstol Pablo a describir, nos dio vida. Juntamente con Cristo, por gracia ustedes han sido salvos. Y con Él nos resucitó. Y con Él nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús, a fin de poder mostrar en los siglos venideros las sobreabundantes riquezas de su gracia por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia ustedes han sido salvados por medio de la fe, o sea, por medio de creer. Y esto no procede de ustedes, sino que es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Entonces, esta nueva vida en Cristo es un regalo de Dios. Esta salvación que nos ha dado el Señor Jesucristo es un don. No hay manera de que alguien lo pueda obtener con algo, pagando, ni haciendo mandas, ni lastimándose su cuerpo por culpa, pues sabiéndose culpable. No es necesario hacer todo eso. Solamente es necesario creer. Ahora, una nueva vida en Cristo. 2 Corintios 5:17. La Nueva Traducción Viviente, fíjese cómo lo dice. Esto significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una persona nueva. Si usted recibió a Cristo, si usted cree en todo esto, usted se ha convertido en una nueva persona. No es la misma, no somos los mismos. Es más, no queremos ser los mismos. Queremos ser nuevos. Y el apóstol Pablo lo dice muy claro, dice, la vida antigua ha pasado. Ya todo lo que vivíamos antes, que luego nos anda persiguiendo, nos anda tratando de alcanzar, queriéndonos ofrecer todos los deleites que había en aquella vida, ya no los queremos, pero anda atrás de nosotros tratando de ofrecernos lo que antes vivíamos. Y es ahí en donde entra el poder de Dios, de esa fe, para poder soportar esa acechanza. Dice, la vida antigua ha pasado, una nueva vida ha comenzado. ¿Usted se acuerda el día que comenzó su nueva vida? Yo me acuerdo perfectamente y siempre lo tengo en mi memoria, siempre lo tengo en mis recuerdos, lo tengo siempre en mi corazón. Aquella noche fue magnífica, la mejor noche de mi vida, créame, literalmente. Por eso nunca se me olvida, nunca se olvide ese día que comenzó de nuevo. Vayamos a Colosenses capítulo 3, en el versículo 10. La Nueva Traducción Viviente dice, vístanse con la nueva naturaleza. O sea, es algo que tenemos que hacer, es vestirnos. Vístanse con la nueva naturaleza y se renovarán a medida que aprenden a conocer a su Creador y se parezcan más a Él. Me gusta mucho cómo dice esta versión, porque es bastante clara. Es una instrucción a que nosotros tenemos que estar vistiéndonos de esa nueva naturaleza, es decir, estar tomando de la palabra de Dios, estar tomando de la relación con Dios, estar tomando de nuestro devocional. Esa es la forma de vestirnos, conocer más a Jesús, conocer más a Dios. Dice, vístanse con la nueva naturaleza y se renovarán a medida que aprendan a conocer a su Creador y se parezcan más a Él. O sea que en esta nueva vida, al igual que cuando nacemos de la carne, cuando nacemos bebés, pues conforme va pasando el tiempo, vamos aprendiendo cosas. Vamos aprendiendo y vamos superando cosas y vamos tomando de lo que vemos, observamos, aprendemos. Bueno, exactamente igual, esta vida de fe nos hace
que estemos constantemente vistiéndonos de todo eso para que seamos renovados en nuestra mente. Porque la única forma en superar todo lo que nos acecha del pasado, que quiere alcanzarnos nuevamente, es con una nueva forma de pensar, con una mente renovada, con una relación diferente en cuanto a Dios. Dice, a medida que aprendan a conocer a su Creador y se parezcan más a Él. ¿De quién nacen? Cuando los bebés nacen de sus padres, pues la gran mayoría se parecen o al papá o a la mamá, y si no, pues algunos de los abuelos, ¿no? ¿De quién vienen? ¿De quién descienden? Igual, la nueva naturaleza, la nueva creación que ahora somos, requiere que vayamos pareciéndonos cada vez más a Cristo. ¿En qué consiste que nos parezcamos más a Él? En su carácter, en su forma de pensar, en su forma de abordar las situaciones como nos enseñó. Versículo 11, en esta vida nueva, dice, no importa si uno es judío o gentil, si está o no circuncidado, si es inculto, si es incivilizado, esclavo o libre, no importa la condición de nadie. Cristo es lo único que importa y Él vive en todos nosotros. El justo, ese que vive por la fe, vive por la fe. ¿Sabe por qué? Porque Cristo vive en nosotros. Nuevamente somos incapaces nosotros. Tiene que ser algo más poderoso que nosotros, que vive en nosotros, quien nos capacita para superar cada una de esas circunstancias que la vida nos pone para alejarnos de Dios. La nueva vida, esta nueva vida en Cristo nos exige vivir por fe. Nos exige aprender a hacerlo, porque no nacimos en Cristo aprendiendo a vivir en la fe, sino que de un inicio tuvimos esa fe, ese chispazo de fe que nos dio la salvación, que nos dio la vida eterna. Pero ese inicio fue el principio de lo que iba a suceder una vez y para siempre, nuestra salvación. Pero todavía no llegamos a su presencia. Todavía no estamos en aquel lugar en donde no habrá más lloro, no habrá más llanto, no habrá más tristeza. Aún no estamos allá. ¿Están de acuerdo? Es más, estamos en un valle de lágrimas. ¿Cómo pasar este valle de lágrimas? Bueno, tenemos que aprender a vivir en esa fe, en todo esto que significa vivir en fe. Significa que el centro de nuestra vida es la fe en Jesús. No que la fe sea una parte de nuestra vida, porque es muy fácil caer en esta situación. Que el tema de la fe, el tema de la religión, el tema de ir a la iglesia sea solamente una faceta de la vida del hombre. No. Por el contrario, es vivir con el centro de nuestra vida que sea Jesús. Porque el hombre natural, el hombre que no conoce a Dios, pero conoce la religión, fíjese, conoce la religión, pero no conoce a Dios. Él vive en facetas, estos hombres viven en facetas en su vida. De repente tienen la faceta de esposo, cumpliendo con sus deberes, la faceta de padre, cumpliendo, y como que seccionan cada una de ellas. La faceta de trabajador, de empleado o de empresario, y cuando van saliendo de cada una de esas facetas, se van cambiando de vestido. Y cuando llega el domingo, hay que ir a la iglesia, y entonces esa es su faceta de fe. Bueno, esa persona no vive por la fe. No conoce a Jesús, sabe que está por ahí, pero no cree en sus palabras, no cree en sus enseñanzas, porque no las vive, porque no las practica. Vivir por la fe significa practicarla.
Para quienes su fe la viven solo los domingos dentro del templo, en el horario establecido, y cuando termina el culto se cierra esa faceta y se abre una diferente, vámonos a comer. Se acabó el culto, vámonos a comer. Y otra etapa, otra parte del domingo, esta persona no vive en su fe, no vive su fe. Fuera de lo que es la iglesia, solo se acude en este caso a la fe cuando se necesita. El hombre de facetas y en el cual su fe, entre comillas, es una faceta, desesperadamente busca a Dios cuando lo necesita. Y entonces sí, se concentra completamente y pide y ruega. Pero, ¿qué es lo que pasa? Pues sus oraciones no llegan más allá. ¿Por qué? Porque su vida no está centrada en la fe, sino que acude cuando lo necesita. Vivir por fe o vivir la fe significa que en todo momento y en todo lugar la fe en Jesús es lo más importante, en las buenas y en las malas, como cuando nos casamos, los que somos casados. No es que solo en las buenas, no, en todas. Estamos comprometidos en toda circunstancia, porque Jesús nunca nos abandona, ni en las buenas, ni en las menos en las malas. Siempre está Dios, siempre nos está acompañando. Esta nueva vida, les decía, que nos exige vivir por fe. Voy a hacer un ejemplo práctico. ¿Por qué usted hoy está aquí? Mejor dicho, la voy a replantear. ¿Qué es lo que el día de hoy a usted lo trajo aquí? O a las personas que están allá conectadas, que buscaron hoy, es jueves, dijeron voy a buscar la transmisión de la reunión de los jueves. ¿Qué fue? ¿Qué lo movió? ¿Qué fue lo que lo invitó a conectarse, a venir, a escuchar? Bueno, algunos podrán responder, las posibles respuestas podrían ser: la verdad que necesito un poco de recarga espiritual a media semana. La necesito, desde el domingo hasta el domingo es mucho, necesito una recarga. Me gusta venir a alabar al Señor, me alegra, me levanta el ánimo. Escuchar la palabra de Dios me alienta, me empuja, me esfuerza, me da fortaleza. Bueno, ¿qué tienen en común todas estas respuestas? Fuimos movidos por la fe. Fuimos movidos por esa fe que está ahí. La semana pasada que estuve también aquí con ustedes, veo casi la gran mayoría los mismos, como que son los de los jueves que nunca fallan, nunca faltan. Es más, hasta se sientan en el mismo lugar, ¿a poco no? Sí, porque siempre ya lo tiene en su calendario. Ya dice jueves es día de ir a alabar al Señor, jueves es día de ir a una recarga espiritual, a una recarga de parte de Dios. ¿Por qué? Porque salgo, a pesar de los problemas, a pesar de las situaciones, aquí Dios me fortalece y salgo allá con más motivación de parte del cielo. Bueno, fuimos movidos por la fe. Y así como esas cosas tan prácticas de la vida, piense en todo lo que hace usted. Piense en cada cosa, en cada momento, en cada decisión, en cada situación en la que se encuentra, si todo eso fue movido por su fe, por la fe. Si la fe fue quien lo llevó a tomar esa decisión. Si la fe es quien le dio la fortaleza para permanecer. Pues cuando vivimos en la fe, esto es lo que pasa. Todo momento, toda circunstancia, cualquiera que sea la situación, la fe nos mantiene firmes siempre. ¿Qué dice la Biblia sobre vivir por fe? Mire, 2 de Corintios capítulo 4. La Nueva Biblia de las Américas dice en el versículo 8: afligidos en todo, pero no agobiados, perplejos, pero no desesperados,
perseguidos pero no abandonados, derribados pero no destruidos. Está describiendo Pablo las situaciones que ha estado viviendo a lo largo de su ministerio, llevando el Evangelio a todas las partes de todos sus viajes misioneros. Y a lo largo de sus viajes, pues él se enfrentó a muchas situaciones difíciles. ¿Qué es lo que lo mantenía con el ánimo siempre arriba? Que sabía que aunque se encontrara con situaciones complicadas, no estaba del todo derrotado. El que todavía tenía esperanza, el que todavía tenía su fe intacta. La Nueva Traducción Viviente lo describe así: por todos lados nos presionan las dificultades. ¿Le parece algo? ¿Se le hace conocido esto que describe Pablo en su vida? Por todos lados nos presionan las dificultades, pero no nos aplastan. Nos mantenemos firmes, fuertes, presionan, pero aguantamos. ¿Gracias a qué? A la fe en Jesucristo. Pero no nos aplastan. Estamos perplejos, pero no caemos en la desesperación. Eso es lo que hace vivir por fe, no desesperarnos. No caemos en la desesperación. Cuando caemos en la desesperación, tomamos decisiones equivocadas. Cuando caemos en la desesperación, nos apresuramos. Y después vienen las consecuencias. Decimos, Señor, ¿por qué? Pues te apresuraste. No voltees a preguntarme a mí por qué. Porque el responsable eres tú. Te apresuraste. Tranquilo, ten calma. Eso es vivir por la fe. Somos perseguidos, dice, pero nunca fuimos abandonados por Dios. Imagínense sentirse con los enemigos así acá atrasito, tratándolo de matar a Pablo, tratándolo de encarcelar, de llevarlos a juicio para condenarlo. Y dice, pero Dios nunca me abandonó. Bueno, allí está operando la fe de Pablo. Somos derribados, dice. O sea, ¿cuántas veces nos hemos caído? Pablo dice, nos caímos, nos tropezamos, nos caímos, nos metimos en un lugar que era complicado y nos fuimos derribados, pero no destruidos. ¿Qué significa? Que con esa fe, con ese poder de Dios, con esa justificación que Dios nos ha dado, una vez que caímos nos levantamos, no permanecemos ahí. Eso es vivir por fe. Eso es estar seguro de quién es nuestro Salvador. Eso es estar seguro de quién es nuestro Dios. Vámonos hasta el versículo 16, más adelante. Dice, por tanto, no desfallecemos. Un cristiano, un nacido de nuevo, uno que vive por fe, no desfallece. ¿Qué es lo que hacen los que desfallecen? Los que ya, me doy por vencido, me rindo. No, o sea, su fe se fue a los suelos, ¿no? ¿Qué es lo primero que hace? Se va al mundo, a lo fácil, aquello que ofrece el mundo muy fácil. Se va y dice, creo que es más fácil en el mundo que con Dios. No es que sea más fácil. Te falta realmente el poder de Dios en ti. Es necesario tenerlo, porque en nuestras fuerzas imposible. Dice, por tanto no desfallecemos. Antes bien, aunque nuestro hombre exterior va decayendo, o sea, lo de afuera, el cuerpo, las ideas en ocasiones, va decayendo, sin embargo, nuestro hombre interior se renueva de día en día. Pues esta aflicción leve y pasajera, así lo pensaba Pablo, todas las aflicciones, todos los problemas, todas las situaciones que estaban viviendo son pasajeras. Ninguna es para siempre. No va a permanecer ahí. Esa era una esperanza que Pablo tenía. Esto va a ser pasajero, esto va a pasar.
Pues esta aflicción leve y pasajera nos produce un eterno peso de gloria que sobrepasa toda comparación. Él andaba trabajando, él andaba predicando el evangelio, andaba levantando iglesias y decía, es que el premio que está allá en la meta no tiene comparación con estas opresiones, con estas angustias que se vienen aquí en esta tierra. No tiene comparación al no poner nuestra vista en las cosas que se ven. Ahí está la clave. ¿En dónde ponemos la vista? Un justo, nacido de nuevo, perdonado, redimido, debe de poner su vista en las cosas de arriba, en las cosas eternas, en las cosas que ante este mundo no se ven, pero con nuestra fe bien fuerte, bien sólida, somos capaces de ver. Y entonces por eso Pablo decía, esto va a ser pasajero. Es más, que pase rápido, que pase lo que tenga que pasar. No me rehúso a morir, decía Pablo. No me rehúso a morir. Para mí el vivir es Cristo. Para mí el vivir es Cristo. El morir es Cristo. Y el vivir es ganancia. Dice aquí eso. Entonces, es importante que tengamos la vista en las cosas de arriba, en las cosas que a este mundo no se ven. Porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven, esas son eternas. Una fe que supera todas las adversidades. Miren, las dificultades nos presionan, como describía el apóstol Pablo. Cada día el mundo natural, pues hay retos. Hay que ir a trabajar, necesitamos el sustento, ¿sí? Hay que ir a estudiar, los jóvenes, las mamás, estar al tanto de los hijos. En fin, el mundo nos trae cada vez obstáculos para vivir aquí. Pero es esta fe justamente la que nos fortalece, la que nos lleva ahora sí que al siguiente nivel. Vivamos confiados en las promesas de Dios. Pero para poder vivir confiados en las promesas de Dios, necesitamos conocer las promesas de Dios. Y ahí es donde viene el vestirnos, como decía el apóstol Pablo. Vivamos buscando la voluntad de Dios. Cada día, cada una de las decisiones que tomemos, de las acciones que tengamos que preguntémonos, ¿será esta la voluntad de Dios? ¿O seré yo quien deseo esto? ¿Será esta la voluntad de Dios? Neguémonos. Ahí es donde nos presenta la oportunidad del Señor de negarnos a nosotros mismos. Cuando hay algo que deseamos y que estamos a punto de tomar esa decisión, porque lo deseamos, y que nos detenemos y decimos, Señor, ¿será esta tu voluntad? Pero yo lo deseo. Y es más, mi oración es, cúmpleme esto, Señor. Pero ¿será tu voluntad? Ahí es cuando nos da la oportunidad de decir, niégate a ti mismo. ¿Cómo negarte a ti? Diciendo, Señor, te lo entrego. Si es tu voluntad, bien. Y si no, no voy a hacer nada en mis fuerzas por obtener eso. Porque muchas veces está al alcance de nuestra mano lograrlo, obtenerlo. Y entonces es cuando decimos, no, Señor, no lo quiero hacer yo. Ven tú y muestra si esta es tu voluntad. Vivamos reconociendo que Dios es más grande que cualquier situación, que cualquier problema, que cualquier deseo que yo pueda tener. Aquello que anhelo, cualquier anhelo, Dios es más grande que eso. Yo puedo desear algo, pero Dios tiene todavía algo mejor que eso. Bueno, esa es vivir por fe. No nos dejemos llevar por lo que se ve. Para vivir por fe es necesario saber que la fe tiene obstáculos. Y el mundo se encarga de eso, de poner los obstáculos. La fe, día con día, es probada.
Día con día tenemos la oportunidad de actuar en fe o actuar en la vista. Todos los días. Frecuentemente cuando nos encontramos en circunstancias difíciles, nuestros sentidos son fácilmente atraídos hacia los posibles resultados, por ejemplo, fatales, cuando nos empieza a dar miedo. El día de ayer le hablé a mi mamá para ver cómo estaba y le pregunto, hola mami, ¿cómo estás hoy? Estoy muy bien, me dijo, pero anoche tuve mucha tos, me dijo, se me cerró la garganta, yo pensé que era COVID, me dijo, y me asusté, claro. O sea, ante lo que se ve, ¿qué es lo primero que viene a la mente? Lo fatal, y esos son los enemigos de la fe, los que nos engañan. Por eso dice el apóstol, andemos por fe, no por vista. Y eso, obviamente dice por vista, por supuesto por lo que vemos, pero se refiere a todos los sentidos. Es decir, que no nos dejemos guiar por lo que sentimos. Conociendo las promesas de Dios, sabemos que tenemos un Dios más grande que cualquier circunstancia. O si alguno de ustedes en la noche, a medianoche le duele el pecho, ¿qué es lo primero que piensa? Ay, un infarto, dice. No, tranquilo, o sea, no nos dejemos llevar por lo que sentimos, por lo que vemos, porque es lo primero. Y entonces viene el miedo, entonces viene la desesperación, y es el momento en donde la fe entra, en donde entonces entramos a vivir por fe, decir, Señor, aquí estoy, Padre, aquí estoy delante de ti, yo soy tu hijo, tú eres mi Dios, y lo que tú tengas para mí, claro, si le duele el pecho vaya al doctor, ¿no? Pero no sé. A lo que me refiero es, no se desespere, porque la fe justamente es lo que nos hace estar tranquilos. Vivir por fe, no hay desesperación, no hay angustia. La fe en Jesucristo nos da tranquilidad, nos da la oportunidad de razonar, de pensar, de meditar. No nos lleva a la desesperación, porque eso es la angustia. O cuando alguien se queda sin trabajo, ¿alguna vez se ha quedado sin trabajo? ¿Qué es lo primero que nos viene a mente? Ay, ¿y ahora cómo voy a llevar el sustento a mi casa? ¿Sí o no es el primer pensamiento? Porque eso está gobernado por lo que vemos, por lo que sentimos, por lo que estamos viviendo. Pero ¿qué hace el que vive por fe? ¿Qué hace aquel que es justo porque ha sido nacido de nuevo y vive por la fe? Señor, aquí estoy delante de ti. Si este trabajo no era el mío, tú tendrás uno mejor. ¿Cuántos de ustedes han estado en esa situación y Dios obra de una manera maravillosa con algo mejor, con algo que uno ni esperaba? Bueno, eso es vivir por la fe. La respuesta hacia los sentidos nos indican angustia, desesperación, miedo. Y ahí tenemos que darnos cuenta, porque es posible que nosotros caigamos en eso. O sea, como cristianos no estamos exentos. Esto no es algo de que los cristianos no vivamos. Al contrario, yo les decía, son los obstáculos que el mundo le pone a nuestra fe. De repente estamos en eso, nos sentimos así, y es cuando empieza a ver, tranquilo, ¿en quién he creído? ¿En quién he confiado? Y empieza la fe a operar en nosotros. Mas el justo por la fe vivirá. Por la fe en Jesús, en Él confiará. En esos momentos, en esas circunstancias es cuando decimos, necesito un poco más de fe. ¿Sí o no? Se ha dicho, necesito un poco más de fe, o un mucho, no sé cuánto, si un poco o un mucho, dependiendo de la circunstancia. Porque todos en algún punto de nuestra vida se nos va a demandar el siguiente nivel de fe. A todos.
Venimos caminando por muchos años con un nivel de fe, nos hemos mantenido, pero créame, hermano, en algún momento se nos va a demandar el siguiente nivel de fe. El dar ese paso, el dar ese brinco. Esa demanda de un nivel mayor de fe es lo que se llama la prueba de nuestra fe. Es lo que se llama hoy, examen final de semestre. Ahí es donde, a ver, todo lo que aprendí, aquí lo tengo que poner, a ver. Y entonces llegan al examen, jóvenes, ¿sí o no? A ver, déjame acuerdo de todo lo que venía. Y empezamos, ok, estoy dispuesto a entrar a la prueba. ¿Para qué? Para ir al siguiente nivel. Examen final de año, porque si no, no pasas al otro grado, al siguiente nivel. Las pruebas no siempre son circunstancias externas difíciles, como perder el trabajo, estar enfermo, problemas con los hijos. Algunas ocasiones las pruebas de la fe son en nuestro carácter. Porque estábamos hablando hasta ahora de pruebas externas, de todo a lo que nos enfrentamos en este mundo. Pero ¿qué cuando viene la prueba que tiene que ver con nuestro interior? Con aquello que el apóstol Pablo nos decía, tenemos que ir pareciéndonos más a Cristo. Y en un momento viene la prueba, a ver, ¿qué tanto te estás pareciendo a Cristo? ¿Qué tanto mi carácter ya va alineado al carácter de Cristo? Y yo me imagino al Señor diciendo, a ver, Toño, quiero que vengas a este examen de carácter, porque ya tienes 30 años aquí en la iglesia. A ver, ya llegaste al siguiente nivel. Ay, Señor, y no puedo decir, Señor, no quiero ir a ese examen. Hay que ir. Hay veces que la prueba viene hacia las decisiones que tenemos que tomar. Y ahí estamos en la prueba. Miren, tal fue el caso de los discípulos que tuvieron que decirle al Señor, aumentanos la fe. Aumentanos la fe. Estaban los discípulos ante el Señor y el Señor les estaba enseñando, los estaba discipulando. Y cuando escuchan la enseñanza del Señor, en un momento se detienen y le dicen, Señor, por favor, aumentanos la fe, porque esto que me estás diciendo me explota en la cabeza. Como que mi nivel de fe todavía no está para eso. Vayamos. Lucas capítulo 17. Dice justamente en el versículo 5, los apóstoles dijeron al Señor, aumentanos la fe. Entonces el Señor dijo, si tuvieran fe como un grano de mostaza, dirían a este sicómoro, desarráigate y plántate en el mar, y él les obedecería. Bueno, un sicómoro es un árbol que le diría, arráncate y ve y plántate en el mar. Si tuvieras fe como un grano de mostaza. ¿Acaso la fe es algo que pueda aumentarse? Pues le preguntaron al Señor, aumentanos la fe. El Señor dijo, un grano de mostaza. ¿Qué pasa si mi fe no crece? ¿Qué pasa si mi fe se queda en ese nivel? La respuesta de Jesús no incluye un método. Vamos a ver el contexto del pasaje. Lucas 17, en el versículo 1, Jesús dijo a sus discípulos, es inevitable que vengan tropiezos, entiéndase, caídas. Pero hay de aquel por quien vienen esos tropiezos. Mejor le sería si se le colgara una piedra de molino al cuello y fueran arrojados al mar, que hacer tropezar a uno de estos pequeños. Hasta ahí pareciera que pues simplemente es así como, pues no, pues sí, hay aquellos que
que son pecadores, hay de aquellos que hacen pecar a otros, y los apóstoles podrían estar pensando, bueno, pues nosotros no estamos en esa situación, ¿no? Estamos aquí con el Señor, vamos aprendiendo de Él. Versículo 3, tengan cuidado, y aquí viene la advertencia, tengan cuidado. Si tu hermano peca, repréndelo, y si se arrepiente, perdónalo. Y si peca contra ti 7 veces al día, vuelve a ti 7 veces diciendo me arrepiento, perdónalo. Aquí está hablando el Señor de algo que tiene que ver con el interior de las personas, en este caso de los apóstoles y en este caso nuestro, que les dice, tienes que perdonar a tu hermano. Cada que se arrepienta y venga, tienes que perdonarlo. Y si peca contra ti 7 veces al día, vuelve a ti 7 veces diciendo, me arrepiento, perdónalo. Ellos tenían, por la ley judía, que tenían la obligación de perdonarlo hasta 3 veces. Y era como ya, 3 veces y después ya no te voy a perdonar. Tenían como el derecho de mantenerse indignados. No, el Señor le dice, si en un día 7 veces, o sea, no solamente le dijo cuántas, sino que en un día 7 veces. No, pues ellos dijeron, ay, como que la fe me está fallando, como que la fe aquí ya no me da, no me alcanza para 3, pero para 7 ya es mucho, ¿no, Señor? Ya es un abuso. Los discípulos entendieron que la frase tengan cuidado llevaba la advertencia de no caer en esa situación. Pareciera que no estaban muy cómodos con eso de perdonarlo, de perdonar 7 veces en un día. El perdonar es algo que tiene que ver con nuestro interior, con nuestra fe. Porque si conocemos las palabras del Maestro, ustedes recordarán el Padre Nuestro. El Padre Nuestro, el Mateo capítulo 6 dice, ustedes pues oren de esta manera. Y empieza, Padre Nuestro que estás en los cielos. Y entonces es como una oración siempre pidiendo algo, ¿no? Pidiendo y le dice, perdona, Señor, nuestras faltas. Y dice, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. El Señor les está enseñando a orar. Pero después de que viene el amén de esta oración modelo que el Señor estaba dándolo, después de que viene el amén, pareciera que ya terminó la clase de cómo orar. El Señor refuerza un solo punto de toda la oración. En el versículo 14. Porque si ustedes perdonan a los hombres sus transgresiones, también su Padre Celestial les perdonará a ustedes. Pero si no perdonan a los hombres, tampoco su Padre les perdonará a ustedes sus transgresiones. Esta era la advertencia. O sea que si nosotros no somos capaces de perdonar, perdemos la posibilidad, o perdemos la oportunidad, o perdemos el que Dios perdone nuestras faltas. ¿Por qué? Por orgullo. ¿Por qué? Por amargura. Y eso es del interior. Entonces, aquel que no es capaz de cambiar su interior, y ahorita como ejemplo está el perdón, aquel que no es capaz de perdonar, no está viviendo por fe. El justo por la fe vivirá. A mí, para yo llegar a ser justo, me tuvieron que perdonar. Y entonces el Señor pone ahí, a ver, ¿cómo es que no quieres llegar a esto? Quien no tiene la capacidad de perdonar, no tiene fe en Jesús. No tiene fe en que Jesús le perdonó. Es más fuerte el dolor de la ofensa que la fe en el perdón de Jesús. Es más fuerte la amargura generada por la ofensa que la fe en la paz de Cristo. Una promesa de Él.
Se necesita fe para perdonar. Se necesita crecer en fe para perdonar 7 veces el mismo día a la misma persona. Ese es otro nivel de fe. Es increíble cómo podemos pasar de ser los ofendidos a ser los pecadores por no perdonar. Es increíble pasar de la posición de que me ofendió, se arrepintió, me pidió perdón y no quiero perdonar. Ahí automáticamente paso a la otra posición. Ese es el siguiente nivel de fe. Y perdonar no significa que yo soy la persona más buena del mundo. No significa que la otra persona merezca mi bondad. No, perdonar significa que yo soy obediente a Dios. Porque Él dijo, Él lo mandó, Él lo instruyó. Y entonces, si yo me mantengo en mi orgullo, me mantengo en esa situación de coraje muchas veces, pues entonces mi nivel de fe está muy bajo, muy, muy bajo. Porque ahí es donde entonces viene la prueba de la fe. ¿Verdaderamente tengo fe en el Señor? Mateo capítulo 18, el versículo 21, dice de esta forma: entonces, acercándose Pedro, preguntó a Jesús: Señor, ¿cuántas veces pecará mi hermano contra mí que yo haya de perdonarlo? ¿Hasta 7 veces? O sea, él le pone un estándar, él le pone un nivel. ¿Hasta 7 veces? Jesús le contestó: no te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. ¿Será que 70 veces 7 sea el número? No. A la hora que empiezas a contar cuántas veces ha pasado, ya ni perdiste la cuenta. No hay un número definitivo que diga no. Simplemente debo perdonar porque yo fui perdonado. Si no perdono, pues claramente dice que no seré perdonado por mis transgresiones. La fe, en la fe también opera la gratitud. Con esto voy a terminar. Vivir por fe es vivir agradecidos. En el mismo pasaje en donde los discípulos le dijeron al Señor: aumentanos la fe, más adelante, en el capítulo 17 de Lucas, pero en el versículo 11, dice: aconteció que mientras Jesús iba camino a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en cierta aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, que se pararon a distancia y gritaron: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Estos hombres leprosos, muy prudentes, no se le acercaron, porque los leprosos no podían acercarse a las personas, tenían que mantenerse, pero ellos sabían que iba pasando Jesús y les gritan: Jesús, Jesús, ten misericordia de nosotros. 14, cuando Él los vio, les dijo: vayan y muéstrense a los sacerdotes. Vean que no los sanó ahí. Les dijo: vayan y muéstrense a los sacerdotes. ¿Y ellos qué hicieron? Pues vamos. El Señor, si yo le estoy gritando: ten misericordia de mí, es porque creo que me puede sanar. Y entonces la respuesta de Jesús: vayan y muéstrense a los sacerdotes. Tan fácil pudo haber dicho: sé sano ahora. ¿Está de acuerdo? Pero le dijo: vayan y muéstrense a los sacerdotes. Sucedió que mientras que iban caminando en obediencia, fueron limpios de la lepra. Sanaron en el trayecto, ni siquiera llegaron. Simplemente ellos dijeron: bueno, pues vamos porque tú dijiste que fuéramos. Y arrancaron. Entonces uno de ellos,
al ver que había sido sanado, se volvió glorificando a Dios en alta voz, cayó sobre su rostro a los pies de Jesús y le dio gracias. Y este era samaritano, ni siquiera era judío. Jesús le preguntó: ¿no fueron 10 los que quedaron limpios? El Señor sabía que los 10 habían quedado limpios. No estaban ahí, pero Él sabía. ¿No fueron 10 los que quedaron limpios? ¿Y los otros 9, dónde están? No hubo ninguno que regresara a dar gloria a Dios, excepto este extranjero. Entonces le dijo: levántate y vete, tu fe te ha sanado. La fe lo sanó. Y como una reacción a el beneficio que tuvo de su sanidad, él regresó. Ya no dijo: ¿para qué voy con los sacerdotes? ¿Para qué voy a donde me mandaron? Si aquel que operó mi sanidad fue el que me mandó, yo regreso. Y regresó a glorificar al Señor, regresó a postrarse a sus pies y le dijo: levántate, tu fe te ha salvado. Gratitud, vivir en fe. El justo por la fe vivirá. No puede faltar la gratitud a Dios en todos los momentos de nuestra vida. ¿Tiene algo por qué agradecerle a Dios esta noche? Póngase de pie, por favor. ¿Tiene alguna situación en la que está siendo probada su fe esta noche? Pues bien hizo en venir esta noche, movida por su fe, movido por su fe. Porque eso que pedimos al Señor, el Señor obra en nosotros. Cuando ve que hemos estado dispuestos, cuando ve que hemos estado listos para pasar la prueba, listos para ir al siguiente nivel de nuestra fe. Inclina su rostro y vamos a orar. Gracias, Señor. Tú eres bueno, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias porque esta palabra es la que nos mantiene vivos. Esta palabra es la que nos mantiene caminando en este mundo en donde solamente encontramos aflicciones, dificultades. Este mundo en donde solamente encontramos oportunidades para dejarte, oportunidades para alejarnos de ti, pero movidos por la fe en Jesús, aquí estamos, permanecemos dispuestos a ir al siguiente nivel de fe. Amén. Gracias, Señor. Tú estás conmigo, mi Señor. Si hay tormenta o tribulación, tú estás conmigo, mi Señor. Díselo otra vez. En la prueba y en la aflicción, tú estás conmigo, mi Señor. Si hay tormenta o tribulación, tú estás conmigo, mi Señor. Yo
confío en ti. Creo en tu palabra y tu poder. A mi lado estás, no me dejarás. De mi vida tú tienes el control. Dile a él, yo confío en ti. Yo confío en ti. Creo en tu palabra y tu poder. A mi lado estás, no me dejarás. De mi vida tú tienes el control. Confío en ti, Señor. Siempre confío en ti, Jesús. Confío en ti, Señor, porque tú eres fiel. Confío en ti, Señor. Confío en ti, Jesús. Confío en ti, Señor, porque tú eres fiel. Sí, Señor. Vamos a decirlo suavemente. Yo confío en ti, Señor. Yo confío en ti, díselo a Él. Yo confío en ti. Creo en tu palabra y tu poder. A mi lado estás, no me dejarás. De mi vida tú tienes el control. Confío en ti, Señor. Confío en ti, Jesús. Confío en ti, Señor, porque tú eres fiel. Díselo otra vez. Confío en ti, Señor. Siempre confío en ti, Jesús. Confío en ti, Señor, porque tú eres fiel. Alza tus manos y díselo otra vez. Confío en ti, Señor. Confío en ti, Jesús. Confío en ti, Señor, porque tú eres fiel. Confío en ti, Señor. Confío en ti, Jesús. Confío en ti, Señor, porque tú eres fiel. Tú eres fiel, Señor. Confiamos en ti, Señor. Un aplauso fuerte a Él, Él es digno. Amén. Amén.